verso por verso, exponiendo toda la palabra de Dios, es lo que hacemos. Y el día de hoy estamos estudiando en el libro de Hebreos. En sus Biblias lo pueden encontrar en el capítulo número 7. De hecho, vamos a comenzar una serie sobre todo el capítulo 7 como un todo y vamos a irlo separando por pequeños pedacitos que vamos a ir estudiando y digiriendo uno a la vez. Es un capítulo muy interesante con mucha información teológica. Y para entrar en el tema, quiero decirles primero, como siempre, si es la primera vez que vine aquí, es que siempre les recuerdo en dónde nos quedamos la vez anterior, como para que se vaya metiendo en el ambiente de lo que estamos estudiando. Y lo que hemos venido estudiando, la semana pasada, en el capítulo 6, hablamos de madurez, hablamos de crecer en madurez espiritual, que era muy importante. Hablamos de un ejemplo que pusimos, una analogía con un bebé. Si tenemos un bebé, esperamos obviamente que recién nacido beba leche materna, ¿verdad? Y luego conforme va creciendo, vaya cambiando su dieta, alimento más sólido hasta que llega el momento en que come unos buenos steaks y ya no nos alcanza para darle para comer, ¿verdad? Es algo así. En el cristianismo, en la fe, cuando naces por primera vez, el Espíritu, como dice el Señor Jesús, cuando naces de nuevo, ese es tu nacimiento espiritual. Todos nacemos bebés, no importa la edad física que tengas, naces como un bebé y empiezas a recibir entonces lo que es la leche espiritual de lo más principal, lo que llama la Biblia los rudimentos de la fe. ¿Cuáles son esos rudimentos? Bueno, el mensaje del Evangelio. Tú no viniste a los pies de Cristo, tú no eres salvo simplemente porque una mañana decidiste serlo, sino porque escuchaste la palabra de Dios. Dios te habló y tú respondiste. ¿Qué fue lo que escuchaste? Si entendiste el mensaje del Evangelio, eres salvo si lo recibiste. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es este. Cristo vino en la carne, murió por nuestros pecados en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees esto, lo recibiste en tu corazón, eres salvo, ¿verdad? Bien, otra cosa que entendemos como un principio para nosotros es la seguridad de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Lo vimos la semana pasada, hablamos hace 2 semanas de ese concepto de la salvación. Una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido al Señor, que ha nacido de nuevo, es salvo y no hay nadie ni nada que lo pueda arrebatar de esa salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Otra cosa importante es entonces que cuando vamos creciendo, los primeros rudimentos, la leche que estamos recibiendo, son conceptos básicos que tenemos que aprender como cristianos nuevos. Por ejemplo, ¿qué es la fe? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Todo ese tipo de conceptos básicos, elementales, tenemos que aprenderlos. Déjate decir una cosa, si todavía no los conoces, gracias a Dios tenemos nosotros un estudio cada 2 semanas que imparte nuestro hermano Manuel Coronado aquí mismo. Ven a esos estudios. El próximo es el siguiente domingo que sigue, en cuanto terminamos el segundo servicio, que es este servicio, a eso de la 1 de la tarde, 12:45, 1 de la tarde, comienza su estudio y dura 1 hora. Vas a conocer los principios básicos. Así que si eres nuevo en la fe, ven a esas clases que son tan importantes para conocer nuestra fe, para que puedas edificar y comer algo más sólido. Porque lo que estamos estudiando el día de hoy viene en una serie que está hablando el autor de esta carta a los Hebreos en cuanto a madurez. Este autor que considero yo es el apóstol Pablo, está escribiendo una iglesia del primer siglo, y obviamente nos escribe a nosotros hoy en día, pero una iglesia que estaba formada por judíos mesiánicos, personas que siendo judíos de toda su vida, un día escucharon el mensaje del Evangelio y son salvos. Y al ser salvos, tienen que dejar de pensar y actuar como pensaban y actuaban antes. Estaban inmersos en una costumbre, cultura y religión propia de donde nacieron ellos. Tú y yo, hermano, que estás aquí en este día, hermana, tú has nacido igual que yo en una cultura aquí en Occidente que trae muchas maneras de pensar que son erróneas.
No son de acuerdo a la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Y tenemos que transformar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente a una nueva dimensión y manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en estos pasajes. Madurez espiritual equivale a adquirir ese conocimiento que Dios nos da y actuar de acuerdo a él, desarrollarnos y crecer en madurez. Así que lo que vimos la última semana, ya al final de ellos, era que del último capítulo, del capítulo 6, era lo siguiente: como cristiano todos tenemos que servir. ¿Por qué? Porque el servir en amor nos ayuda a nosotros a desarrollar precisamente y crecer en madurez. Podemos tener mucho conocimiento, mis hermanos, de la palabra de Dios. Podríamos estudiarla las 24 horas del día por un año entero y memorizar toda la palabra de Dios. Pero si no lo vivimos, si no lo practicamos, no significa nada. Entonces la práctica es importante y tiene que nacer del amor, como lo habíamos hablado. Ahora, esto es posible y Dios lo recibe como un acto de adoración a Él, solamente porque Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote, como vimos en los últimos versos de la semana pasada, porque Él es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y en ese conocimiento, mis hermanos, es que podemos avanzar a esta semana y comenzar con el capítulo número 7, el cual vamos a leerlo todo junto, pero vamos a ir estudiando semana por semana partes de ese capítulo 7, uno de aquí y uno de allá, de manera que comprendamos las cosas que el apóstol escribió para que maduremos nosotros espiritualmente. Así que vamos a comenzar por leer. Entonces le pido que se ponga de pie para leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 7, versos número 1 al 28. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo:
juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra extensa que tenemos delante de nosotros, pero en la cual tú quieres que abundemos. Que esta mañana, Señor, nos estás llamando a renovar nuestra mente, a dejar en el pasado todo acto y pensamiento religioso y adoptar una manera nueva de pensar en una relación con el Dios verdadero y único. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en esta mañana, porque esta es palabra pesada y dura, y necesitamos tener conocimiento de ella, y necesitamos ser transformados por el poder de la regeneración de nuestra mente, por la obra del Espíritu Santo. Así que clamamos a ti en esta mañana para que nos des entendimiento y nos hables al corazón, y que podamos salir de aquí transformados con una nueva perspectiva de lo que tú demandas de nosotros. Gracias te damos en este día por tu palabra, por ese alimento que llega a nosotros oportunamente. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, que todo sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. En esta serie de estudios y círculos de pensamientos lógicos que el autor de la carta a los Hebreos está plasmando, como vuelvo a decir, pienso yo y muchos pensamos, se refiere a Pablo el apóstol, podemos ver que hasta este capítulo 7 el autor avanza en un concepto nuevo para la manera de pensar de estas personas que están ahí, lectores judíos del primer siglo. Sí, esta carta, mis hermanos, fue originalmente escrita para ese primer siglo, para los judíos mesiánicos, aquellas personas que habiendo sido judíos toda su vida, un día escucharon el mensaje del Evangelio como tú y yo y respondieron afirmativamente a ese mensaje y entonces vinieron a ser salvos. Pero ellos habían nacido en esa cultura, inmersos ahí en sus maneras de pensar y actuar religiosamente toda la vida. Y ahora el Señor los está llamando a abrir la mente a una nueva manera de ser, de pensar y de actuar. Esto es bien importante y nos quiere hablar a nuestros días de la misma manera. Quiere que nosotros tengamos esos conceptos que traemos de nuestra cultura occidental, de la manera que fuimos enseñados por nuestros padres, que no sabiendo mejor, hicieron lo mejor que pudieron y no los juzgamos por ello. Pero ahora que estás aquí, ahora que todos estamos aquí, tenemos que nosotros aprender cuál es el nuevo razonamiento que tenemos que tener en nuestra mente. Y es algo que el día de hoy vamos a empezar a expandir un poco más en conceptos que el apóstol está hablando en esto que acabamos de leer. Les voy a dar un ejemplo breve, pero sustancioso, como dicen, ¿verdad? Muchos de nosotros en la cultura que teníamos, en la cual venimos aquí en Occidente, en esta parte del mundo donde vivimos, especialmente nosotros, pueblo latino, hispano, estábamos inmersos en una cultura católica, ¿verdad? Romana, católica, apostólica, ¿no es cierto? Ok. Y todavía, después de mucho tiempo que hemos conocido al Señor, algunos de nosotros venimos aquí y decimos, vengo a la misa. ¿Sabe qué? Cambie su manera de pensar. Porque no venimos a ninguna misa. La misa ni siquiera es bíblica. Venimos a un servicio
de adoración, en el cual levantamos y adoramos al Señor Todopoderoso y en el cual escuchamos la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Estas personas del primer siglo también tenían que pensar de una manera diferente. Para ellos, lo que Dios le ordenaba era el Sabbat. Tenemos que descansar el Sabbat. El día de reunirnos es unos momentos antes de que el Sabbat comienza y luego tenemos cena y comienza el Sabbat y nadie hace nada hasta el otro día. Pero ya no es así. Lunas nuevas y meses transcurrían y tenían que hacer sus celebraciones, pero ya no es así para nosotros. Hoy vamos a hablar de algunas de esas costumbres que tenemos todavía en el mundo evangélico que no son bíblicas, pero que han llegado hasta nuestros días por una manera de pensar equivocada, porque no hemos estudiado la palabra de Dios y porque no hemos razonado lo que Dios demanda de nosotros. Así que el día de hoy vamos a tener algo que abra nuestras mentes en ese sentido. Por lo pronto, tenemos que este capítulo 6 que habíamos estudiado antes terminaba con 2 versos claves para lo que acabamos de leer el día de hoy. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando avancemos en esto. Quiero continuar un poco con esta introducción que estoy dando en este sentido. Todos hablamos la semana pasada acerca hablamos de promesas que Dios nos da, promesas que Dios tiene para ti y para mí. Tú eres salvo y Dios tiene una promesa para ti. Y esas son las promesas que Dios va a cumplir en tu vida. Hablamos de que Abraham, por ejemplo, recibió promesas en su vida y las vio, ¿verdad? Vio su descendencia y tuvo bendición del Señor. Nosotros también tenemos promesas que vamos a recibir en la vida. Ahora, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es lo que nos identifica o qué es aquello, que nos asegura que vamos a recibir las promesas de Dios? Aquí comenzamos a crecer ahora en la fe, en lo que Dios quiere que entendamos es nuestra vida de cristianos. Tú puedes tener seguridad de las promesas de Dios, de vida eterna y de una vida abundante. Y no me refiero a lo económico, sino una vida abundante, una vida que vale la pena vivir aquí en la tierra por la promesa que Dios nos ha dado, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esa es la marca en que sabemos nosotros, los que somos salvos, que vamos a recibir las promesas, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando una persona, vamos a hablar de qué significa esto de las arras, qué es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es un sello, una promesa que garantiza que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido, valga la expresión. Como en el matrimonio, el anillo que portamos los que estamos casados, ¿qué significa? Que somos una promesa, es un símbolo de una unión, de una promesa de lealtad al cónyuge. Eso es lo que significa eso. De la misma manera que entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas significa esa relación que tenemos con Dios y que Él va a ser fiel a cumplir sus promesas en nuestras vidas. En este último círculo de pensamientos lógicos que el autor de los Hebreos está plasmando y nos está hablando, nos va a llevar a comprender que el creyente debe cambiar su manera habitual de pensar y actuar, dejando atrás formas de religiosidad que, aunque muy arraigadas, ya no tienen sentido práctico, puesto que al venir Cristo, todas las promesas mesiánicas escritas por medio del Antiguo Testamento y del sacerdocio arónico, las leyes y las leyes mosaicas han sido cumplidas en Jesucristo el Mesías. Y la religión, por lo tanto, ha dejado de tener sentido práctico y debe dar lugar entonces a una comprensión más profunda y vibrante de una relación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que comienza su entrega apologética en este capítulo 7. Una vez más, comienza por abundar en la naturaleza eterna del sumo sacerdote Jesucristo al compararlo con la persona de Melquisedec, rey de Salem,
Veamos otra vez esta primera comparación, versos 1 al 3 en Hebreos 7 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Evidentemente, el primer verso es la continuación lógica de los últimos dos versos del capítulo anterior, que dice así: la cual tenemos como segura, hablando de la salvación, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta comparación entre Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, con Melquisedec, está fundamentada en la naturaleza y origen sobrenatural y eterno de ambos personajes. Y después, más adelantito, vamos a compararlo con otro tipo de sacerdocio. Así que tenemos dos tipos de sacerdocio, vamos a entender. Melquisedec por un lado, de cuál es Jesucristo en el mismo orden, sin principio, sin fin, sin origen, sin muerte. Por otro lado tenemos el sacerdocio arónico, para un tiempo determinado, con hombres que nacen y que mueren y que tienen que ser sustituidos una y otra vez hasta que dejó de ser. Entonces tenemos esa comparación. Así que vamos a empezar por la primera de ellas, que es Melquisedec y Jesús. Sin embargo, entonces el autor comienza con la descripción de la posición jerárquica de ambos. Melquisedec, dice, es rey de Salem, rey de paz, a quien Abraham trajo los diezmos de todo, es semejante al Hijo de Dios. Para comprender mejor el pensamiento lógico del autor, vamos al texto del Antiguo Testamento donde nos está extrayendo este concepto. Vamos a Génesis capítulo número 14. Le voy a contar los primeros versos y les vamos a leer del verso número 17 en adelante. En los primeros versos del capítulo 14 tenemos que Abraham es avisado de que hubo una guerra. En la guerra vinieron unos reyes y conquistaron a otros reyes, entre ellos dos naciones, Sodoma y Gomorra. Y los que estaban ahí en esas naciones, al perderlo todo, fueron tomados junto con el botín, con todas las riquezas que tenían, también personas que fueron llevadas como esclavos. Entre ellos iba Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham fue a rescatar a Lot. Para rescatar a Lot tuvo que hacer guerra contra estos reyes. Tomó 318 personas, hombres de valor, y fue y los venció porque Dios le permitió vencerlos. Entonces regresó a su sobrino y regresó todas las pertenencias a los reyes de los cuales habían sido tomadas. Y esto fue lo que ocurrió cuando él regresaba. Verso número 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. El personaje es interesante. Melquisedec es un personaje que sale de la nada en un solo verso de la Biblia sin ningún precedente.
La Biblia, especialmente en el libro de Génesis, es un libro de generaciones. ¿Se da cuenta? Este es Abraham, hijo de tal, vienen todas las generaciones adelante y después. ¿Quiénes siguieron? Pero Melquisedec aparece súbitamente y desaparece de la misma manera. No hay rastros después de él, no hay nada que hable de él antes, simplemente ese hecho fortuito. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Quién es Melquisedec? Como no viene una descripción en el Antiguo Testamento, en los versos, en Génesis, ni en ninguna parte de quién era Melquisedec, hay muchas suposiciones, pero no vamos a entrar en esas suposiciones. Lo que entendemos es lo siguiente: no sabemos de dónde vino y no sabemos a dónde fue. No sabemos si tuvo papá o mamá y no sabemos si vive o muere. La Biblia no dice nada. Y esto es bien interesante, porque entonces podemos compararlo con el sacerdocio de Jesucristo, de quien sabemos estas cosas que voy a hablar un poco más adelante, en unos minutos. Mientras tanto, vamos a elaborar un poco más en dos características importantes de este encuentro entre Melquisedec y Abraham, del cual les voy a hablar en estas dos partes. Número uno es que Abraham fue bendecido por Melquisedec. Melquisedec trajo vino, trajo pan y lo dio, y le dio una bendición encima. El vino y el pan, recordamos una cosa importante, significa refrigerio, significa intimidad, amistad. Este hombre, Melquisedec, trajo estos presentes a Abraham, quien venía de la guerra cansado, desgastado de haber luchado la batalla que Dios le dio para que luchara. Y este hombre, Melquisedec, trae una bendición de parte de Dios y la ofrece a Abraham como un acto de refrigerio, una bendición. Bendice a Abraham de esa manera. Tú y yo, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, cuando tomamos los elementos, el pan y el jugo de uva, estamos recordando algo que el Señor nos dijo que recordáramos de Él, algo especial, que es que todos somos amigos de Él, todos los que participamos, porque comemos de lo que Él comió y tomamos de lo que Él tomó. Y ese es un símbolo de intimidad, de amistad muy cercana en esa cultura de Oriente Medio. Entonces el Señor nos está hablando de esa manera y lo que nos está diciendo aquí es que esa bendición viene de parte de Él. Como siervo de Dios, como Abraham fue, tú ahora que estás en el Señor, hablando de que tenemos que servir, como vimos la semana pasada, en todas las obras que el Señor nos ponga delante, quiero decirte algo: el Señor siempre tiene un refrigerio para ti. El Señor te va a sustentar en cada obra que hagas para su gloria y honra. Él nunca te va a mandar sin nada, sino que te va a proveer lo que tú necesitas. Siempre va a ser así, siempre viene esa bendición. Entonces, la segunda parte, y es la donde vamos a concentrar, porque esta la que acabo de hablar, vamos a abundar más la siguiente semana. En la segunda parte vamos a hablar de esto. Dicen estos versos que leímos, especialmente el verso número 3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, como no sabemos nada de Melquisedec, podemos tomar estas dos conjeturas. Número uno, no sabemos de dónde vino y a dónde fue. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Y ahora lo comparamos con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es Dios. Y como es Dios, tenemos que ver esta perspectiva. Número uno, sin padre. Cuando Jesús se encarnó en la tierra, fue encarnado en la tierra, en María, por la obra del Espíritu Santo, Jesús no tuvo un padre terrenal, en el sentido de que no fue como nosotros, con un padre terrenal. Así que Jesús, el hombre, no tiene padre. Jesús, el hombre, no tuvo padre. Ahora le va a la segunda parte y aquí es donde empezamos a abrir la mente. Jesús, siendo Dios, no tiene madre. No puede tener madre. Jesús encarnado, sí, tuvo a su madre María, pero es Jesús el hombre el que tuvo una mujer como madre, y es María. Cristiano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque la cultura de la que venimos tú y yo nos dicen
María la madre de Dios. Error, no es bíblico. María no puede ser madre de Dios porque María es una mujer engendrada, humana, como nosotros somos humanos. Ella no puede procrear a Dios. ¿Cómo fue entonces? Ella procreó la encarnación, a Jesús, es decir, Dios hecho carne, humano como nosotros. Así que, siendo Dios, en su naturaleza divina, Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, no puede tener madre. Tiene un Padre, porque es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no hay una cuarta persona en el cielo divina que sea madre de Dios. No lo hay. Entonces, igual que en Melquisedec, no tiene madre, no tiene padre. Nuestra mente tiene que empezar a cambiar, mis hermanos, nuestro concepto, la manera en que hablamos. Cuando hable de María, hable de la mano de la madre de Jesús, pero no diga que es la madre de Dios porque es un gran error. No es bíblico. Jesús entonces no tuvo tampoco descendencia en la carne, pero espiritualmente sí tiene hermanos que somos nosotros. Número 2, que no tiene principios de día ni fin de vida. No sabemos nada de Melquisedec, a dónde se fue, de dónde vino, dónde fue. Pero sí entendemos una cosa en Jesús, siempre ha existido. Note eso, Jesús siempre ha existido. Lo hemos visto en Juan capítulo 1, versos 1 y 2, no lo voy a leer ahorita, pero entendemos que Él es el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Siempre ha existido, nada hay antes de Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces entendemos que Jesús no tuvo principio, pero tampoco tiene fin, lo cual lo identifica con el sacerdocio de Melquisedec. Algo que podemos leer acerca de Jesús en lo que va, en lo que es hacia adelante, en la eternidad, en el futuro, está escrito en el Antiguo Testamento y algo que entendían estos judíos. Daniel capítulo número 7, versos número 9 al 14, se los voy a leer. Esto habla de algo futuro, un evento futuro, pero habla del reinado de Jesús que es eterno. Dice de esta manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se da cuenta? Esto es Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, viene descrito aquí. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Se da cuenta? Ese es Jesús. Siempre ha existido, siempre existirá. También vemos esta palabra en Salmo 45, versos 6 al 7, que también vimos en Hebreos capítulo número 1. Dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ahora, pasadas estas dos comparaciones iniciales, el autor entonces empieza a hablar y elaborar más detalladamente cada una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a lo que significa una nueva manera de vivir, un nuevo sistema, un nuevo pacto en Jesucristo, dejando atrás el antiguo pacto, la religiosidad y todas esas cosas que estaban acostumbrados a hacer. Para ti y para mí significa esto. Todo lo que aprendimos de nuestros padres y donde fuimos criados, todo eso
en cuanto a nuestra manera de pensar, tiene que quedar a un lado para adoptar la nueva manera de pensar que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver ejemplos claves que están en esta palabra que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a concentrarnos en el acto de adoración, porque Abraham, dice, trajo diezmos a Melquisedec y le dio diezmos. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a los versos 4 al 10 y vamos a leerlos. Dice así: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La adoración, mis hermanos, vamos a hablar de adoración, comprende mucho más que solamente cerrar nuestros ojos y elevar un cántico a Dios como lo hemos hecho más temprano el día de hoy. Adoración, la palabra adoración significa sometimiento, significa postrarse y rendirse en completa sumisión delante de alguien. Cuando decimos que adoramos al Dios verdadero que nos salvó y nos dio vida eterna, estamos hablando de completamente rendirnos delante de Él y entregar todo lo que somos. Levantar las manos, levantar la voz, alabarlo en un cántico es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Es algo que tenemos que comprender esta mañana y cambiar nuestra manera de ver. La semana pasada hablamos de un versículo muy importante en la palabra de Dios para ti y para mí, que está en Romanos capítulo 12, verso número 1, y que escribió Pablo como una amonestación a nosotros, algo que tenemos que nosotros aprender y vivirlo. Dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comenzamos de ahí. Vamos a comenzar por esta parte. Nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios, comienza con quienes somos nosotros. Y lo entregamos a Él. Sí, todo lo que somos nosotros nos tenemos que entregar a Él en adoración. Ahora, de ahí continuamos elaborando en este sentido. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí ahora se eleva un poco más. Hermanos, todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que hablamos y todas las cosas que hacemos tienen que agradarle a Dios. Es parte de nuestra adoración. Todo tiene que agradarle a Dios y todas tienen que ser hechas ¿cómo? Por agradecimiento. ¿Se da cuenta? Todo lo que hablamos lo hacemos por agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque somos receptores de la gracia, mis hermanos. ¿Por qué fuiste salvos tú? ¿Por qué eres salvo? Por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Decimos, soy salvo por gracia, la fe en Cristo me salvó, soy salvo por gracia. Bien, ¿qué significa gracia? Es un regalo. Es un regalo hermoso, grande, enorme de tu salvación. Por lo tanto, estás agradecido y todo lo que tú hagas, porque fuiste comprado completito, todo tú, debe agradarle a Dios. Y debe ser un acto de agradecimiento. Es un culto racional. Debes pensarlo y debes hacerlo. Así que debemos pensar en nuestras palabras antes de que salgan y en nuestros actos antes de ser hechos que sean de agradecimiento a Dios. ¿De qué manera recibe Dios la alabanza nuestra, lo que hacemos con nuestro cuerpo al hablar o al actuar? Por medio precisamente aquí viene la parte buena, del sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo.
A través de Jesucristo es que Dios Padre recibe lo que tú y yo hacemos como algo agradable. De otra manera, no lo tomaría ni siquiera en cuenta. Pero esto continúa más allá. Jesús nos habló de esta manera en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Vamos creciendo en la alabanza y la adoración. Vamos conociendo qué significa esto. Note lo que dice aquí. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces esto nos lleva a otra parte, a lo más íntimo de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas de la tierra? ¿En las cosas que vemos en el mundo? ¿O en las cosas del cielo? Eso es lo importante de esta palabra. Jesús está llevando nuestro acto de adoración, que es todo nuestro cuerpo que tenemos que entregar, como dijo Pablo, que es lo que hablamos y hacemos, a la parte del corazón de donde surge todo, y todo ello tiene que estar en el cielo, en las cosas de la presencia de Dios. Entonces, vemos que hay algo importante ahí, el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está en un solo lugar o está dividido en cosas las cuales no te permiten tener tesoros en el cielo? Jesús estuvo en una ocasión en el templo, en donde se depositaban los diezmos, y vio y testificó del acto de adoración de una viuda, como vamos a leer en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí es donde viene la parte interesante. Y no vamos a usar el recurso del diezmo para obligarte a hacer algo que no deseas hacer en tu corazón, de ninguna manera. De hecho, esta mañana vamos a abrir nuestra manera de pensar, como hablamos de hace rato de estas cosas. No venimos a misa, venimos a un servicio. Ahora, ahí le va, Nuevo Testamento. No hay diezmo en el Nuevo Testamento. Si alguien le vino a usted con la idea, algún pastor en alguna iglesia, que usted tiene que diezmar, huya de esa iglesia porque es mentira. Es falso, no es correcto exigirle a la gente que dé el diezmo, de ninguna manera. Lo que Dios quiere, a donde hemos ido con lo que significa adoración, es al corazón del hombre. ¿Recuerda? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que hables, lo que hagas, debe ser agradable a Dios. Todo tu cuerpo, entrégalo a Dios. ¿Vamos entendiendo el concepto? Dios nos quiere 100%. Jesús no murió en la cruz por esta parte del cuerpo por abajo y dejó la cartera afuera, o dejó la cabeza afuera, o dejó una mano. Por todo tu cuerpo, todo lo que tú eres, lo compró en esa cruz. Todo. Entonces, cuando nosotros hablamos, tienes que dar el diezmo, que significa 10ª parte de, no estamos adorando a Dios más que con la 10ª parte de lo que somos nosotros. Y eso es un gran error, porque Dios nos quiere 100% todo lo que somos. Todo lo que somos. Hablamos de adoración. ¿Qué significa adoración? Sometimiento. Sometimiento. Solamente podemos adorar a Dios si nos entregamos 100% todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta situación del dinero? Porque evidentemente tenemos una caja en la que depositamos algo ahí cada semana o cada que recibimos dinero, lo cual es correcto hacer. Pero, ¿cuál es la medida? Si vamos a ser legalistas y vamos a caer en el error del diezmo, le tengo noticias, no es el 10%,
10% de cada acto de obtener recursos, de los primeros frutos, de los cambios en el negocio, de una nueva situación. Todo aumenta y se suma. Y si escuchamos a Don Stewart, nos va a decir que fue algo así como el 23.7%. ¿Quieres sacar ahorita el cheque por el 23.7%? Te lo recibo. Pero no se trata de eso. Se trata del corazón. Se trata dónde está tu corazón, quién es Dios para ti y cómo te entregas a Él. Eso es lo que significa la adoración. Así que Dios está buscando tu corazón y no queremos caer en esta situación. No vamos a caer en la situación de exigirle a nadie. Recuerda una cosa, Melquisedec tomó el diezmo de Abraham porque eso es lo que Dios le puso a Abraham. Porque todavía no había la ley sobre el diezmo, de ninguna manera, pero lo recibió. Y fue para dárselo al Señor como un acto de adoración. Ahora Jesucristo, nuestro nuevo sumo sacerdote, demanda todo de nosotros, no solo un 10% de lo que tenemos, sino el 100%. Notamos entonces que en cuanto a dar, ¿cuál es la nueva medida? Según el nuevo pacto, porque la nueva vieja medida, el diezmo, es el viejo pacto, es el nuevo, es el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la medida de cuánto debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? Pablo lo escribió así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sí, señores y señoras, hermanos y hermanas, tenemos aquí una nueva oportunidad de pensar y abrir nuestra mente. Estamos dejando fuera todos los paradigmas erróneos y estamos abriéndonos a una nueva perspectiva porque Dios quiere que maduremos. ¿Cuál es la medida de lo que voy a dar? ¿Cuánto voy a dar de lo que estoy ganando? Como mi esposa dijo y como está escrito aquí, hasta que tu corazón esté contento. Hasta ahí. Hasta que tu corazón esté contento. Porque si tú vas a dar algo y tú dices, no, es mío, no lo des. Dios no quiere eso. Dios no recibe sobras de nadie. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Te quiere a ti. La manera en que damos es una manera que habla tangiblemente de lo que nosotros deseamos entregar a Dios, todo lo que somos. Así que un corazón generoso que da abundantemente habla de una persona que quiere agradar a Dios generosamente. Pero vuelvo a lo mismo, un corazón alegre. La palabra que dice ahí en el griego es hilarante. Es como reírse a carcajada y decir, claro que sí, por supuesto que lo doy. Tú eres mi Señor. Pero si estamos con que, tengo cuentas, ¿sabes qué? Paga tus cuentas. Paga tus cuentas. Olvídate de traer algo aquí si debes dinero a alguien. Págalo. Pero tu corazón completo, todo lo que tú eres, tienes que entregárselo al Señor. Y en eso si pones una cantidad de dinero como un símbolo de ese pacto, de ese agradecimiento tuyo para el Señor, ahí está la caja. Entrégalo con libertad, con gozo, con alegría, sabiendo que estás sembrando para el reino del Señor. Pero nada más. No significa otra cosa. ¿Qué hay del diezmo? ¿Por qué entonces muchos pastores alegan y vuelven a alegar? Malaquías capítulo 13, los voy a leer, versos 8 a 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ese es un mensaje para Israel. Ese es un mensaje para el Israel de aquella época, 400 años antes de Cristo, que ni estaban observando el Sabbat, ni estaban diezmando. Es un mensaje para ellos y no es para ti y para mí. Pero para ti y para mí nos queda esto. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si tenemos todavía en nuestro corazón el querer tener y amasar y aferrarnos a nuestras riquezas, nuestro corazón no le pertenece a Dios y estás en un mal lugar. Y tienes que dejar eso. Y tienes que soltarte. Y rendirte, adorar a Dios. Así que el primer acto que hicimos fue reconocimiento de que Dios es nuestro Salvador. Lo reconocimos como nuestro Salvador. Pero cristianos, empiezas a crecer y vas a adorar a Dios. Es lo que sigue, agradecimiento. Pero adorar a Dios entonces implica todas estas cosas. No nada más venir a cantar aquí, levantar la voz y las manos, sino toda tu vida. Lo que hablas, lo que haces, tu corazón, tus finanzas, todo es del Señor. El Señor habló más del dinero que de ninguna otra cosa precisamente por eso, porque para la mayoría de las personas su corazón está en la posesión material. Pero tú y yo no debemos tener nuestro corazón, nuestra mente en ello, sino en agradar a Dios en todo momento, de corazón. Eso va a ser la diferencia en tu vida y vas a poder vivir una vida abundante, como el Señor quiere, porque también te digo una cosa. Si somos súbditos del Señor, y le llamamos Señor, con letras mayúsculas, todas las letras mayúsculas, entendemos una cosa. Él es nuestro dueño y nuestro amo, y nosotros somos esclavos suyos, siervos suyos. Y sabe una cosa, un buen amo, un buen Señor, siempre provee todo lo necesario a sus siervos para que hagan la labor para los cuales los tiene como siervos. Así que despreocúpate, porque es el Señor el que te va a bendecir, de manera que puedas hacer todo lo que tengas que hacer para su gloria y honra, para que puedas entregarte a Él. Él te va a suplir abundantemente, de acuerdo a sus riquezas que son enormes. Somos simples administradores de la gracia de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. Recuerde eso, es bien importante. Así que, primer paradigma que cae aquí, nuestro corazón, lo que somos, todo lo que somos, le pertenece a Él completamente. Todo, absolutamente todo. Así que si me pregunta cuánto le debo dar a Dios, la respuesta es todo, 100%, todo. La manera en que lo distribuya depende de qué tan abusado sea usted para las finanzas. Y si no es muy abusado para las finanzas, esto lo olvidé decirlo en la mañana, pero lo digo a ustedes. Si usted no es muy abusado por las finanzas y quiere arreglar sus finanzas, entonces sí comience con el 10% de lo que recibe como ingreso. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a estructurar sus finanzas. No como un mandamiento, sino como una manera de arreglar su vida y aprender a administrar lo que Dios le está dando. Y va a ver cómo Dios multiplica lo que usted puede hacer, porque usted está organizado, administrando todo lo que Dios le ha dado. Entonces ha caído ese paradigma hoy en esta mañana en nuestras vidas. Adoración. Abraham adoró a Dios a través del diezmo que dio. Fue recibido por Dios, ¿por qué? Porque usó a un sacerdote, Melquisedec, para recibirlo, para ser el mediador de eso que Él entregó. Tú y yo ofrendamos al Señor con todo lo que tenemos, de cualquier manera, y con nuestras finanzas también a través de Jesucristo, que es el mediador entre nosotros y Dios. Ahora, por lo pronto, entonces tenemos que el autor de la carta solo está explicando uno de estos círculos, en los que va creciendo, pensamientos apologéticos en los que nos quiere dar a entender la superioridad de una relación personal con el Dios Altísimo por medio de Jesucristo en relación con cualquier religión. Cualquier religión es equivocada, no le agrada a Dios. Una relación con Dios es lo que Él quiere en nosotros. Para poder tener una relación con Dios, ¿qué necesitamos? Entregarnos completamente a Él. Eso es lo que nos habla hasta este punto y ahí vamos a parar, pero piensa de esta manera.
tenemos que dejar nuestra religión, cualquiera que ésta sea, a un lado y venir a una relación con nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo esto: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, verso 15. ¿Comprendemos eso? ¿Anhelamos eso? Oremos. Padre, te damos gracias por lo que nos has hablado en esta mañana, porque grande y poderoso eres, Señor, para hacernos comprender que tú lo que quieres de nosotros es nuestro corazón. Hemos comprendido que hay dos tipos hasta este momento de sacerdocios: el de Melquisedec, del cual Jesucristo es el exponente principal, el cual sí es nuestro intercesor, nuestro mediador entre nosotros y Dios. Y todo lo que hacemos en agradecimiento, nuestro acto de adoración, que es todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, hablamos y hacemos, todo nuestro corazón le pertenece a Él por agradecimiento, porque nos salvó y por gracia recibimos tal salvación, un regalo inmerecido que nadie puede comprar, pero que al haberlo recibido nos debe llenar de gratitud hacia la obra que el Señor ha hecho en nosotros y entregarnos completamente a Él para que Él haga en nuestras vidas lo que Él quiera hacer, para que nos use donde Él desee usarnos. Y mientras estamos de este lado del cielo, Señor, te damos gracias porque nos permites conocer también estas verdades acerca de que somos administradores de tal gracia, en cualquier sentido que ésta haya llegado a nosotros y siga llegando, y que aprendamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Señor, también te damos gracias porque quieres que aprendamos más cosas, que sigamos creciendo en madurez a un nuevo nivel y dejemos esos rudimentos los cuales podemos aprender y que somos salvos ya. Pero ahora es tiempo de crecer a una nueva dimensión en esa espiritualidad que tú quieres que tengamos, la que nos acerca en esa relación estrecha de amigos íntimos contigo y que nos separa de las cosas religiosas que no tienen ningún sentido para nosotros ya. Que aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar, de lo que traíamos por cultura, por tradición, por lo que sea, y aprendamos a vivir una nueva dimensión que solo tiene que ver con aquello que tú nos quieres decir directamente. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por amarnos y bendecirnos abundantemente. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y antes de que mis hermanos, cuando ellos terminen la alabanza, tengo que darles un mensaje muy importante, pero antes de que ellos comiencen, yo quisiera que mi hermana Verónica pase para acá. Venga, mi hermanita. Y ancianos, hay un anciano aquí, sí, mi hermano, venga para acá, vamos a orar por mi hermanita. También tú. Nuestra hermana está padeciendo enfermedad y en este momento ha sentido aflicción en el cuerpo, pero nosotros sabemos que Dios quiere hacer cosas hermosas en su vida y la va a levantar y pasar esta prueba, porque Él tiene poder, porque no la salvó para dejarla a la mitad. Él cumplirá su obra completa en ti, mi hermana. Y no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas angustia, confía en el Dios que te ama y que te ha salvado y que tiene propósitos grandes y hermosos para ti. Y vamos a orar todos por ello en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Verónica, Señor. Sabemos que ha vivido una vida intensa en cuanto a pruebas, obstáculos, situaciones adversas en su vida. Pero también sabemos que tú la has salvado y que tienes propósitos grandes y eternos para ella. Y que tienes una vida abundante también aquí en la tierra. Que las promesas que tienes para ella también son amén aquí. Así que te damos gracias por su vida, Señor. Mi Padre, esta aflicción de su cuerpo, esta enfermedad que los médicos diagnostican, Señor. Ellos no pueden hacer ninguna prognosis buena porque no pueden hacerlo, porque no tienen poder. Pero tú tienes poder, tú tienes la autoridad y está en ti, Señor, hacer tu voluntad en su vida. Te damos gracias porque tu voluntad siempre es perfecta, siempre es buena.
Todas las cosas funcionan para bien. Aquellos que te aman, aquellos que han sido escogidos para el propósito por el cual los has llamado. Y nuestra hermana es una de las que tú has llamado. Por lo tanto, sabemos que tienes un propósito que va a cumplirse en la tierra para ella, Señor. Sus promesas, Señor, para ella y para su familia. Te damos gracias por ello, Señor, y que esta aflicción, como dijo Pablo, temporal, pase pronto, Señor. Restáurala en salud, Señor, y síguela usando para la alabanza de tu gloria, Señor. Nuestra hermana te ama, te adora y desea servirte, Señor. No estorbes, Señor, que no haya nada que le estorbe a ella en cumplir con tal cosa, Señor. Y gracias por las pruebas que les das también, Señor, porque por medio de ellas nuestra hermana sigue creciendo en madurez, en sabiduría, en estatura, en fe y en gracia y misericordia delante de ti y de nosotros. Gracias te damos por su vida, bendito seas. En nombre de Jesucristo, sé sana. Dios te bendiga. Amén. Adoremos al Señor. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a alabar a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en este lugar? Amén. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí,
gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Así es, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tus brazos de amor sobre nosotros, Señor. Gracias por ser ese Dios lleno de amor, Señor. Lleno de compasión, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús.